Y hay un salmo en la Biblia en el cual meditaremos hoy lo que Dios tiene para nosotros. Estoy hablando del Salmo 90. Salmo número 90. Y le invito a que abra allí su Biblia y pueda leer conmigo el Salmo número 90. Y si de pronto usted no tiene la posibilidad de tener la Biblia, haga el esfuerzo de comprarse una Biblia propia para que usted pueda leerla, descárguela en el celular. Y si no, entonces acá en nuestras pantallas tendremos la Biblia. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, Salmo número ¿qué? 90. Dice así, versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, como el martes que ya que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Versículo 5: a los hombres los arrebatas como un torrente de aguas. Son como los que tienen algunos ahora, ¿como qué? Sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde ¿qué? Es cortada y seca. Versículo 7: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80. Pero con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y ¿qué? Volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Y el versículo 12, en el que quiero terminar, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le pide a Dios que le hable en esta noche? Padre, gracias por tu palabra que está servida a la mesa. Estoy seguro que algo tienes para decirme. Estoy seguro que a cada corazón que ha venido dispuesto, que necesita de ti, algo harás. Con tu palabra fueron hechas los cielos y la tierra, como acabamos de leer, Señor. Y con tu palabra harás una nueva y grande obra en cada uno de nosotros. Echamos fuera todo prejuicio, todo temor, todo sueño, todo cansancio, y nos disponemos a entender lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Según lo que acabamos de leer en este Salmo 90, hay un tema en común, y es el tiempo, los años, la vida que vive una persona. Y quiero en esta noche hablar acerca del tiempo, hablar acerca de eso que todos tenemos y que Dios nos dio a todos por igual. Mire, el tiempo es algo extremadamente extraño.
Si pudiera decir o ejemplificar el tiempo, yo diría que es como una avenida, como la avenida Quinta, pero con ciertas diferencias, porque en una avenida podemos avanzar y también podemos retroceder, ¿cierto? En la avenida Quinta usted puede subir, pero también puede bajar, ¿cierto? Mientras que en el tiempo solamente podemos ¿qué? Avanzar y nunca podemos retroceder. Siempre avanzamos hacia el futuro. Nunca podemos volver al pasado. Por ejemplo, nosotros podemos regresar a la ciudad donde vivimos cuando éramos unos niños, pero jamás podemos volver a ser niños. Quizá podemos detenernos en una avenida o en el camino por un tiempo, pero nunca podemos detener el tiempo. Ni usted ni yo podemos ser jóvenes. Y lo más lógico de esta vida es que vamos avanzando hacia nuestra vejez. Y después de la vejez, ¿qué viene? La muerte. Y después de la muerte, ¿qué viene? La eternidad. Es una realidad del tiempo. Y viéndolo así, debemos entender que el tiempo es una posesión muy, pero muy valiosa. El tiempo que Dios te da es algo muy, pero muy valiosa. De allí el famoso dicho que hemos escuchado, que el tiempo ¿qué? Es oro, vale oro. Pero a diferencia de otras posesiones, nosotros no podemos comprar el tiempo de otra persona. No podemos decirle: venga, regáleme un año para yo vivir un año más. Es imposible. Ni tampoco podemos vender nuestro tiempo para que otros lo usen. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a pagar una fortuna simplemente por vivir un poco de años más? Y tampoco, a diferencia del dinero, podemos ahorrar tiempo para usarlo más tarde. Sino que si no lo aprovechamos ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Lo vamos a qué? A perder. Por eso, el tiempo es muy peculiar y la Biblia habla acerca de cómo aprovechar el tiempo, de cómo nosotros debemos usar el tiempo, de cuál debe ser nuestras expectativas frente al tiempo. Y lo último que quiero decir en esta introducción es que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente del tiempo, porque muchas veces el tiempo suele ser relativo. El pastor David decía ahorita mientras oraba, hay personas que dicen: no, ya se me acabó el tiempo en esta vida, y viven con un temor que tienen las horas contadas, mientras que hay otros que dicen: ¿para qué muevo un pie si todavía me queda mucho tiempo? Entonces el tiempo suele ser relativo para los seres humanos, y quizá es tan relativo que parece más largo al estudiante que al profesor. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que para los estudiantes el tiempo es: uy, ¿a qué hora se va a acabar esto? Mientras que el profesor, ¿qué decimos los profesores? No me alcanza el tiempo. Es más, también el tiempo parece ser más extenso para la congregación, pero no para el predicador. O el tiempo parece interminable para aquel que va ganando el partido, pero tan corto para aquel que lo va perdiendo. Entendiendo esto, hay tres aspectos del tiempo que este salmo, el salmo número 90, nos enseña para aprovechar y entender muy bien el tiempo. Lo primero que debemos aprender sobre el tiempo es que es Dios quien determina cuánto tiempo tenemos de vida. Es lo primero que el autor de este salmo quiere dejarnos claro. Es Dios quien determina cuánto tiempo tenemos de vida. Acompáñeme de nuevo a leer el versículo 5 y el versículo 6.
Mire la analogía que hace este salmista acerca del tiempo. Dice: los arrebatas como un torrente de aguas. Como dijo el filósofo Kant, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Porque ¿qué pasa con aguas que corren? Están y luego ¿qué? Se van. Mire, lo pensó primero Moisés antes que Kant. Luego dicen, son como un ¿qué? Un sueño, porque usted se echa un sueño y el pastor se da cuenta y lo hace quedar mal. ¿Y qué pasó con el sueño? Se le fue, usted quedó activo. No se vaya a quedar dormido porque lo hago quedar mal, y usted va a entender este versículo. Luego dice, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada, y después de ser cortada, ¿qué? Se seca. Es Dios quien determina cuánto tiempo tenemos nosotros de vida. ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Nunca se ha puesto a reflexionar eso? ¿Cuánto me quedará? Quizás los jóvenes que están acá dicen, no, ¿eso qué va a pensar en eso? Si estoy en la flor de juventud. Pero a medida que uno va entrando en años, a medida que uno va viendo ciertas circunstancias, uno dice, ¿cuánto tiempo me quedará de vida? Y hoy, mientras digería este salmo en el día, pensaba en el pastor Alberto Zúñiga, que se murió el año pasado. Y mi corazón decía, mientras pensaba en él, decía, ¿por qué se murió él? Que tanto amaba a Dios y que era una bendición para la iglesia y para la congregación. Yo decía eso. Yo decía, tan joven, ¿cierto? Porque todo el mundo que se muere son jovencitos. Yo ya les dije cuál es el significado de juventud, ¿cierto? Juventud es... Joven es la persona que tiene la misma edad que uno y un poquito más, ¿cierto? Si se muere alguien de ciudad, ¿usted qué dice? Tan joven, decía mi abuelita, y se le murió la amiga que tenía 90 años y decía, uy, qué tragedia que se murió tan joven. Entonces yo decía, pero el pastor se murió como de unos 50 años. Y el Salmo dice que los años de un hombre ordinario son 70 y los más robustos 80. Yo dije, ¿qué pasó con esos 20 y esos 30 años? Entonces yo decía, ¿por qué se murió él? Y luego llegó mi corazón malvado y dije, ¿por qué Dios, por qué no se murió, o Dios no se llevaba a otro pastor que por ahí le está haciendo tanto daño a la iglesia de Ibagué en estos días, y que ha salido por las emisoras y que ha hecho un pocotón de sinvergüencerías desde que llegó acá a Ibagué? ¿Por qué no se lo llevó a él? ¿Por qué se lleva a los buenos y no a los malos? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué se lleva al niño que sale corriendo detrás de un balón y lo atropella un bus? Y no se lleva a aquel ratero que en una moto rapa un celular y pasa entre los buses. Y la respuesta sigue siendo la misma. Es Dios quien determina cuánto tiempo tenemos de vida. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer frente a los tiempos que Dios ha contado. Ahora, hay una excepción que más adelante se la quiero dar para aquellas que dicen, yo quiero, pastor, que usted me dé la fórmula del elixir de la eterna juventud. Bueno, ahorita se la voy a dar para aquellas mujeres que están pendientes del mensaje. Pero Dios determina nuestros años de vida. Por ejemplo, me hace recordar la experiencia del rey Ezequías, que en 2 de Reyes capítulo 20 dice que el profeta Isaías entró y le dijo una palabra: arregla tu casa que te vas a morir. ¿Y qué pudo hacer este hombre? Nada, porque si hay una realidad sobre la vida, es que en algún momento nos vamos a morir. Dice las escrituras que este hombre se puso a llorar y dijo, Dios,
Acuérdese que yo he sido bueno, acuérdese que yo iba a los cultos los miércoles, Señor. Acuérdese que yo servía. Como esa teología del karma, ¿no? Que nos hace creer que si nos portamos bien, nos tiene que ir bien. Y no, le acabo de decir que los pastores buenos se mueren y los malos se escapan. Entonces, Dios no cambió la vida de Ezequías a causa de lo que él había hecho, sino que le dio una nueva oportunidad y dijo: como yo soy soberano. Entonces, cuando el profeta iba saliendo, después de darle el oráculo de muerte, le dijo: Isaías, devuélvase y dígale que le voy a dar unos añitos más de vida. Entonces Isaías se fue y le dijo: listo, Dios escuchó tu oración y como Él es el dueño de la vida, te va a colocar unas rayitas más de vida. Porque Dios es el único que determina cuánto tiempo tenemos de vida. Dios puede alargar o recortar los años de vida de una persona. Es Él quien determina cuánto tenemos. Y esto me enseña a mí y le debe enseñar a usted que usted debe tener una seguridad, una tranquilidad de que mis manos, mi vida, mi cuerpo está en las manos, en la mente y en el corazón de Dios y de nadie más. Usted no debe tener miedo del futuro, porque Dios es quien determina cuál es tu futuro. Esta es una de las razones por las que un hijo de Dios no debe tenerle miedo a la muerte. Ay, pastor, ¿usted predica esto porque alguien se va a morir? Pues lo más seguro es que todos nos vamos a morir. Pero un hijo de Dios no debe andar con miedo a la muerte, porque Dios ha determinado cuántos años tiene de vida. Y la mayor seguridad de la muerte para un hijo de Dios, ¿cuál es? Que ahora vamos a vivir una eternidad con Él. Qué buena noticia es saber que Dios es quien determina nuestro tiempo. Entendiendo esto, el Salmo nos da una segunda enseñanza relevante acerca del tiempo en las personas. Y lo segundo que debemos aprender sobre el tiempo es que cada ser humano es responsable delante de Dios por la manera en que usa su tiempo. Esto es lo que nos quiere hacer ver el salmista, el autor de este salmo. Lea conmigo el versículo 3 y el versículo 4, por favor. Dice Salmo 93, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Recordemos que este Salmo 90 no fue escrito por David, quien escribió la mayoría de los salmos, sino que este salmo específicamente lo escribió Moisés. Es un salmo de Moisés, quien fue el libertador y el más grande profeta de Israel. Ahora, quiero que usted se haga esta pregunta de estudio: ¿habrá aprovechado Moisés, si es que usted sabe un poco acerca de la historia de Moisés, habrá aprovechado Moisés sus años de vida? ¿Usted qué cree? De lo que usted conoce de la historia de Moisés, la haya leído o la haya visto en las historias de Semana Santa, ¿habrá Moisés aprovechado sus años de vida? Quizá la respuesta sea sí, pero recordemos que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años, ¿cierto? Primero, los primeros 40 años de la vida de Moisés los vivió como el príncipe de Egipto. Luego, los segundos 40 años de su vida los vivió como un criminal, quien se escondía de las autoridades, quien le tocó ir al desierto,
quien le tocó perder mucho tiempo de su vida a causa de sus obras. Y los últimos 40 años de vida de Moisés los vivió al servicio de Dios. Y yo creo que la experiencia de Moisés con su vida y cómo administró su tiempo, hoy nos dice que nosotros somos responsables delante de Dios por la manera en que usamos nuestro tiempo. Sin importar si los primeros años de tu vida tú viviste como un príncipe, o si por lo contrario te has portado tan mal que estás escondido en los desiertos de la vida, no importa, aún Dios te ha traído a este lugar para recordarte que tú eres responsable del tiempo que tienes por delante. Y es que una vida de muchos años al servicio del Señor no es lo mismo que unas pocas horas dadas a Él antes de morir. No hay punto de comparación. Quiero hacer una comparación entre el apóstol Pablo y el criminal que se arrepintió y murió en la cruz. Miren las palabras de estos dos hombres. Ambos fueron salvos. Ambos llegaron a la gloria de Dios. Ambos estarán con nosotros en la eternidad. Pero mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 y versículo 8. Miren las palabras de este hombre que le entregó los mejores años de su vida al servicio a Dios. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Miren lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y él no era un viejito decrépito, estaba escribiendo desde una cárcel en Roma, pero él sabía que su tiempo se había acabado y sigue hablando de sí mismo. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano. Y mire lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, aparte de la salvación, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el mismo Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Qué bueno sería que usted el día de hoy pudiera decir como el apóstol Pablo: no sé cuántos años de vida me quedan, pero lo que sí sé es que he ganado la batalla, he guardado la fe, he servido a mi Señor Jesucristo, me enorgullezco de la vida que he vivido para Él. Pero la antítesis de este prototipo de creyente la encontramos en Lucas 23:39. Mire las palabras de este otro creyente. Lucas capítulo 23, versículo 39. Le estoy hablando que les iba a comparar la vida de Pablo con la de ¿quién? Ya se durmió. Con el ladrón que murió al lado de Jesús. Mire las palabras de este hombre. Versículo 39 de Lucas 23 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí es donde entra en escena, en el versículo 40. Respondiendo el otro, el que se salvó, le dijo, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y mire cómo habla de sí mismo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay muchos creyentes que hablan como el ladrón. Ay, yo en la vida no he hecho sino maldades.
Nadie me recuerda por algo bueno. Señor, si por favor tú quieres darme la salvación, pues acuérdate de mí. Mientras que hay hermanos y creyentes comprometidos que no le están diciendo al Señor que tenga misericordia de ellos, que dicen: yo tengo la seguridad que cuando me muera, yo no voy a tener la misericordia de Dios, sino que Él mismo vendrá y sobre mi cabeza pondrá una corona por todas las cosas que yo hice hasta el día de su venida. Hágase de nuevo la pregunta: ¿estoy siendo responsable con mi tiempo delante de Dios? Por eso el versículo 3 del Salmo 90, Dios siempre nos dice: convertíos hijos de los hombres. Dios siempre está haciendo un llamado a sus hijos: conviértanse, porque el tiempo vuela. ¿Acaso estás dejando pasar el tiempo para convertirte a Dios, para entregarle su vida por completo? ¿Acaso estás dejando pasar el tiempo para comprometerte con Dios con la excusa de: es que me quedan muchos años más de vida, tengo que conocer el mundo y luego ahí sí le sirvo a Dios? Es que primero tengo que estudiar, primero tengo que hacer una familia, primero tengo que tener un colchón económico y luego ahí sí me va a quedar tiempo para servir a Dios. ¿O estás dejando pasar el tiempo para dejar ese pecado, o para empezar a hacer lo que es bueno para ti y para los que te rodean? El tiempo de hacer buenas obras para Dios es ahora, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. ¿Qué oración haría usted esta noche si Dios toma su vida al terminar el día? ¿La de Pablo o la de este ladrón? Tremendo. Y por último, para terminar, porque ya usted se está asustando: pastor, ya me está mandando a la tumba. No, lo estoy mandando a reflexionar en lo que dice la palabra de Dios. Quiero terminar rápidamente cerrando con esta clave acerca del tiempo. Lo tercero que debemos saber sobre el tiempo es que nuestra conducta determina el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Ya le dije que le iba a dar la clave para el elixir de la eterna juventud, ¿cierto? Por eso terminamos la lectura en el versículo 12 del Salmo 90 diciendo: Moisés dijo: enséñanos de tal modo, esa fue la conclusión de Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Hay una clave para que Dios determine darle más tiempo de vida a usted. ¿Quiere saber cuál es? O nos vemos dentro de 8 días. Me están entendiendo, ¿cierto? Me están entendiendo. Mire, Moisés sabía lo que estaba diciendo. Por eso en sus últimos días de vida reunió a todo el pueblo de Israel y les hizo saber que sus decisiones, en las decisiones del pueblo y de cada individuo, estaba el camino del bien o del mal, o de la largura o escasez de días. Porque hay una idea central en la vida de Moisés, y es que él entendió que Dios ha prometido larga vida a los que le obedecen, pero también, por el contrario, Dios ha prometido acortar la vida de aquel que es malvado. ¿Cómo así? Sí, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, las últimas palabras de Moisés. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Después de que entraron en la tierra prometida, antes de entrar, en el monte, Moisés volvió a reunir a todo el pueblo y, como diciendo las últimas palabras antes de entregar, le dice al pueblo de Dios así, versículos 19 y 20, dice:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Y mire cómo termina: porque Dios, porque Jehová, Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y murió. Dios ha prometido larga vida a los que le obedecen y también acortar la vida del malvado. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10:27. Moisés tomó una decisión al conjurar a Israel antes de morir, pero él la había tomado primero en su juventud, y esa decisión causó que Dios lo llevara a vivir ¿cuántos años? ¿Cuánto les dije? 120 años. Cuando él entendía que los más robustos vivían 80, pero él a sus 80 años dijo: Señor, yo te voy a obedecer en todo lo que tú me digas. Y el Señor, ¿cuántos años le regaló? 40 años de vida. Quizá este hombre entendió esto y por eso escribió y nos dice en esta noche que traigamos al corazón sabiduría. Pareciera que Moisés hubiera tenido la oportunidad de leer Proverbios 4:10, y con este quiero terminar para que usted se lo lleve en su corazón. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Si usted quiere tener largos y buenos años de vida, decida obedecer a Dios. Decida vivir en la presencia de Dios. Moisés le dijo: no se trata de una crema que usted se echa por la mañana en ayunas, ni de Cicatricure con gel y qué más se toma, y las menudencias del pollo con agua destilada de la cruz en donde Cristo murió. No. Jehová, Él traerá bien a tu vida. Así que si usted quiere tener largura de días y buenos años en la vida, deleites en la presencia de Jehová. Ámelo, como dijo Moisés, y estoy seguro que cuando llegue el declive de su vida, usted podrá decir como Moisés: enséñanos a contar los días de tal manera que hallemos en ellos sabiduría, inteligencia. Concluyamos diciendo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad frente al tiempo. Hoy la palabra de Dios nos enseñó primero que es Dios quien determina cuántos años tenemos de vida. Segundo, que nosotros somos responsables delante de Dios sobre cómo usamos ese tiempo. Y número 3, que nuestra conducta determina el tiempo que Dios nos da. Seamos entonces prudentes y responsables al administrar el tiempo de vida que Dios nos dio. ¿Qué le parece si allí donde está inclina su rostro? Y antes de hacer una oración a Dios, usted le pueda decir a Él: Señor, sin importar cuántos años de vida me queden, yo quiero estar contigo y servirte a ti.
No importa si muero mañana o si muero en 70 años. Lo importante es que hoy puedo decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por lo demás no me está esperando el bien, la misericordia, la benevolencia de Jehová. Me está esperando las coronas y las recompensas y las riquezas que yo tendré en la eternidad con Él. Padre, te agradecemos por tu palabra. Unos iniciando la vida, la juventud que está aquí. Otros quizá en el medio de la vida y otros terminando los años que tú preparaste para ellos. Pero sin importar dónde estemos, agradecemos a ti por los años que me diste, que nos diste. Agradézcale a Dios. Señor, te agradezco por estos 34 años de vida que me diste, Dios. Han sido increíbles, Señor. Altos, bajos, pero siempre has estado allí, Dios. Padre, y hoy yo no sé cuántos años me quedan. Quizá llegaré a los 70, si soy fuerte, a los 80, o quizá me darán 90 o 100 años. Pero yo quiero decirte que el tiempo que me da de vida, como dice la canción que cantamos iniciando el culto, hasta mi último suspiro, yo te alabaré. Comprométase con el Señor y dígale: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo voy a guardar la fe hasta el último de mis días, Señor. No me llegará la muerte y estaré yo en una taberna, en una cantina, en las noticias, como si fuera un criminal. No, el último suspiro de vida me hallará amándote a mí, me hallará en integridad, me hallará predicando tu palabra, me hallará siendo testigos de que vivir en Cristo vale la pena. Señor, y por último, ayúdame a deleitarme en ti, Dios. Ayúdame a entender que tú me das juventud, que tú das años y largura a mi vida, que mi obediencia a ti traiga a mis generaciones, Señor, longevidad. No habrá sobre mi familia quien muera prematuramente. No habrá un cáncer que termine la vida de mi familia, sino que por lo contrario, yo he guardado la fe. Y sobre mis generaciones habrá largura de vidas, habrá sanidad perpetua, habrá fuerza para vivir, porque mi obediencia traerá como resultado que Jehová y su benevolencia traiga largura de vidas a mí. Muchas gracias por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.